Me desperté como cualquier otro día, con el sol de la mañana apenas calentando las cortinas raídas que cosí hace 3 décadas. El aire olía a polvo viejo mezclado con el amargo recuerdo del café que no podía preparar. Mis pies descalzos sintieron el frío cortante de las baldosas, cada paso un recordatorio de mi vulnerabilidad. Entré en la cocina, y fue entonces cuando lo vi. Brillando bajo la luz pálida, un pequeño candado de acero inoxidable unía las manijas de mi nevera. El brillo metálico destelló como una burla, y el silencio de la cocina se sintió como un grito ahogado. Era un objeto tan ajeno, tan fuera de lugar en el corazón de mi hogar, que mi cerebro luchó por encontrarle un sentido. Por un instante fugaz, me pregunté si sería una broma pesada, un desvarío del sueño, pero el frío que emanaba de él era tan real como el nudo que comenzaba a formarse en mi estómago. Pegada con cinta adhesiva al metal pulido había una nota, doblada por la mitad. Mis dedos, temblando al tocarla, percibieron la frialdad del papel, tan gélida como la traición que esas palabras encerraban. La caligrafía era la de mi hijo mayor, Declan, precisa, angulosa y sin emoción. Para optimizar el presupuesto, pídeme si necesitas algo. Leí las palabras 1, 2, 3 veces. Optimizar, pedir. Cada sílaba era un golpe de martillo en el yunque de mi dignidad. Optimizar el acceso a mi propia comida, en mi propia casa, con mi propio dinero. La humillación fue una oleada helada que me subió por la espalda y se instaló en mi garganta, ahogando cualquier palabra que quisiera salir. No era una medida de ahorro, era una exhibición de poder, era un mensaje claro. Ya no eres la dueña de tu vida, ni siquiera de un cartón de leche. Nosotros lo somos. El aire se volvió denso, irrespirable. La cocina, que siempre había sido mi santuario, el lugar de las cenas familiares y las confidencias tardías, se había transformado en la celda de una prisión invisible. Apoyé la espalda contra la encimera, sintiendo su frío a través de mi bata. Mi mirada vagó por el espacio. La mesa de roble que mi esposo John y yo compramos en nuestra primera venta de garaje, las fotos de los niños con sus sonrisas chimuelas, el imán de un viaje que nunca hicimos. Todo parecía una burla, los restos de una vida que ya no me pertenecía. El candado no solo cerraba la nevera, sellaba la mentira en la que había vivido durante años. La ilusión de que el control asfixiante de mis hijos era una forma retorcida de amor. Era una jaula, sí, pero lo más doloroso fue darme cuenta de que yo misma les había entregado las llaves hacía mucho tiempo. El clic silencioso que debió hacer ese candado al cerrarse durante la noche resonó en mi mente como el sonido definitivo del fin de mi autonomía, un epitafio para la mujer que una vez fui. El resto de la mañana transcurrió en una neblina de shock y dolor sordo. No intenté hacer café, ni siquiera busqué un vaso de agua. Me retiré al viejo sillón de la sala, el que tenía la huella de incontables horas de mi vida, y me quedé allí, inmóvil, como una estatua de sal. Sentía el peso de la mirada de los retratos familiares sobre mí. Me sentía una extraña en mi propia piel. La mente, en su afán de protegerse, empezó a susurrarme las viejas excusas. Lo hacen por tu bien. No sabrías cómo manejarlo todo sola. Estás envejeciendo. Eran las mismas justificaciones que Declan me había repetido hasta que se convirtieron en mi propia verdad. Había confundido su control con cuidado, su tacañería con prudencia, su desprecio con preocupación. Y ahora, esa narrativa se desmoronaba, dejándome expuesta y frágil ante la cruda realidad de mi situación. Un nudo apretado de emociones se retorcía en mi interior. Era una mezcla de tristeza profunda por la pérdida del respeto de mis hijos y una rabia incipiente, un fuego lento que empezaba a arder bajo las cenizas de mi resignación. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Mi vida entera había sido un acto de entrega hacia ellos. Desde que John murió, me convertí en un pilar inamovible, sacrificando mis ahorros para sus estudios, mis sueños para sus ambiciones, mi tiempo para sus comodidades, y mi recompensa era esta, un candado, un recordatorio tangible de que para ellos yo no era una madre a la que amar, sino un activo que gestionar, un gasto que optimizar. El malestar era más que emocional, era físico. Sentía un peso en el pecho, una opresión que me dificultaba respirar hondo, como si las paredes de la casa se estuvieran cerrando sobre mí. Por la tarde, escuché la puerta principal abrirse. Era Silas, mi hijo menor. Pasó por la sala, me saludó con un gesto vago de la cabeza y siguió hacia la cocina. Contuve la respiración, esperando una reacción, una pregunta, una pizca de indignación.
pero solo escuché el sonido del grifo al abrirse y cerrarse. Salió de la cocina con un vaso de agua en la mano, pasando de nuevo frente a mí sin decir una palabra sobre el objeto metálico que mancillaba nuestra nevera. Su silencio fue una daga, su deliberada ceguera, su complicidad pasiva, era una confirmación más cruel que las acciones de Declan. Para él, aquello era aceptable. Su indiferencia me gritó que yo ya no era una persona con sentimientos, sino parte del mobiliario. La tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo, y en ese momento, una parte de mí deseó tener uno. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que esta casa rebosaba de vida y amor incondicional. Tras la repentina muerte de John, cuando Declan tenía 18 y Silas 15, me aferré a ellos como a un salvavidas. Les hice una promesa silenciosa junto a la tumba de su padre, que nunca sentirían su ausencia, que yo sería suficiente para los tres, y me dediqué a cumplirla con la devoción de una fanática. Vendí las acciones que John me había dejado para pagar la universidad de Declan. Renuncié a mi trabajo de medio tiempo en la florería para estar en casa cuando Silas volviera de la escuela. Mis necesidades se disolvieron en las suyas. Mi identidad se fusionó con el rol de la madre de Declan y Silas, la matriarca silenciosa que mantenía el universo en orden para que ellos pudieran perseguir sus sueños, sin darme cuenta de que, en el proceso, estaba borrando el mío. Cada sacrificio era una puntada en el tapiz de mi amor, un tapiz que ahora veía deshilachado y sucio. Declan, con su mente para los negocios y un encanto que podía desarmar a cualquiera, siempre fue el líder. Su ambición era un tren de alta velocidad, y yo era la estación que le proporcionaba combustible ilimitado. Cuando su primera startup tecnológica se vino abajo, dejándolo ahogado en deudas, no lo pensé dos veces. Hipotequé esta casa, el legado de mis padres, para darle el capital que necesitaba para empezar de nuevo. «Es una inversión, mamá», me dijo con esa confianza suya que era tan contagiosa. «En un par de años te compraré una casa en la playa». La casa en la playa nunca llegó, pero esa inversión se convirtió en la justificación perfecta para que él tomara las riendas de mis finanzas. Se erigió como el arquitecto de mi prisión dorada, un manipulador brillante que disfrazaba su avaricia de prudencia filial, convenciéndome a mí y al mundo de que cada derecho que me quitaba era por mi propio bien. Silas, en cambio, era el artista, el alma sensible, o al menos esa era la fachada que presentaba. Un pintor que rara vez pintaba, un escritor que nunca terminaba un guión, se beneficiaba enormemente del régimen de Declan. Vivía en el anexo de la casa, un espacio que habíamos construido para mis padres, sin pagar un centavo de alquiler ni de gastos. Era el cómplice silencioso, el beneficiario pasivo de la explotación. Nunca fue abiertamente cruel, pero su pasividad era un veneno lento y corrosivo. Cuando Declan me hablaba con ese tono condescendiente, Silas estudiaba el techo con gran interés. Cuando se aprobaban grandes gastos para sus proyectos artísticos, con mi dinero, él aceptaba con una gratitud performativa. Su silencio no era neutralidad, era consentimiento. Juntos, formaban una alianza perfecta, el cerebro y el beneficiario, un frente unido cuyo único objetivo, ahora lo veía con una claridad que dolía, era exprimir hasta la última gota de mis recursos antes de desechar la cáscara vacía. El candado fue el golpe final, pero la erosión de mi autonomía había comenzado mucho antes, con pequeñas grietas que decidí ignorar por miedo a la confrontación. La primera señal clara, la que debió haberme despertado, ocurrió hace unos 5 años. Declan me sentó en la mesa de la cocina, la misma que ahora era el escenario de mi humillación, y extendió ante mí una pila de documentos financieros con una expresión de profunda seriedad. Me habló con terminología compleja sobre la volatilidad del mercado, los riesgos de la inflación y cómo las personas mayores eran el blanco predilecto de estafadores sin escrúpulos. «Mamá, déjame encargarme de esto», dijo, poniendo su mano sobre la mía. Su tacto, que antes me reconfortaba, se sintió extrañamente frío. «Solo quiero que duermas tranquila, sin preocupaciones». Le creí. Le entregué el poder notarial, las contraseñas, las llaves de mi vida, sintiéndome agradecida por su supuesto cuidado, sin ver que estaba firmando mi propia abdicación. Poco después, llegó el incidente de los rosales. Mi jardín, el orgullo de mi vida y mi refugio, empezaba a verse triste. Soñaba con plantar una hilera de rosales Peace, los favoritos de mi madre. Cuando le comenté a Declan el costo,
unos $200. Su rostro se transformó. La máscara de hijo devoto cayó por un instante, revelando una irritación fría. $200 en flores, mamá. ¿Te parece que estamos en posición de hacer gastos tan frívolos? Hay que ser responsables. La palabra frívolo me golpeó como una piedra. Me sentí estúpida, egoísta por desear algo tan simple como un poco de belleza. Me disculpé profusamente, como una niña regañada, y abandoné la idea. Él me había hecho sentir que mi alegría era un pasivo en su hoja de balance, una carga para el presupuesto que él manejaba con mi dinero. A partir de ese día, la manipulación se volvió el aire que respiraba. Mis amigas de toda la vida dejaron de llamar con tanta frecuencia. No entendía por qué, hasta que un día, una de ellas, Mary, me encontró en el supermercado y me dijo: «Elise, qué bueno verte. Te he llamado 1000 veces, pero Declan siempre me dice que estás descansando o que no te sientes bien». Me estaba aislando metódicamente, cortando mis lazos con el mundo exterior, hasta que ellos dos se convirtieron en mi único universo, mis únicos interlocutores. Mi mundo, que antes era amplio y lleno de afectos, se encogió a las 4 paredes de esta casa. El desequilibrio no fue un accidente, fue una estrategia deliberada, y yo, aterrorizada por la soledad, había caminado voluntariamente hacia la trampa. El día después del descubrimiento del candado, la casa se sumió en una guerra fría. Declan se movía con una normalidad escalofriante, como si ponerle un cerrojo a la nevera de su madre fuera tan rutinario como sacar la basura. Cada vez que el hambre o la sed me obligaban a interactuar con él, la humillación se repetía. «Declan, ¿podrías darme un yogur?». Él suspiraba, dejaba su laptop, abría el candado con un gesto teatral y me lo entregaba como si fuera un rey otorgando una limosna. «Aquí tienes, mamá. ¿Ves? Si somos organizados, todo funciona sin problemas». Su condescendencia era un veneno que me administraba en pequeñas dosis, diseñado para quebrar lo que quedaba de mi espíritu. El abuso psicológico ya no era una corriente subterránea, era la atmósfera oficial de nuestro hogar. La situación alcanzó un nuevo nivel de absurdo 2 días después. El olor a estofado de un vecino me despertó un anhelo por cocinar, por hacer algo con mis propias manos, algo que me recordara que todavía era una persona funcional. Decidí preparar una simple sopa de verduras, una receta que mi madre me enseñó. Fui a pedirle la llave a Declan. Él ni siquiera levantó la vista. «Sopa, mamá». «No, compré comidas congeladas para toda la semana. Es más rentable y eficiente». Señaló con la cabeza hacia el congelador horizontal del garaje. Al acercarme, vi que también tenía un candado, uno más pequeño y oxidado. Mi deseo, mi necesidad de realizar una tarea tan humana como preparar mi propia comida, era un obstáculo para su sistema de control absoluto. Me negué. No iba a comer esa comida procesada y sin alma. Volví a la sala y me preparé un té insípido con una bolsa que guardaba en la alacena. El hambre que me retorcía las entrañas ya no era solo física. Era un hambre de dignidad, de autonomía, de respeto. Me sentía como un objeto inanimado en mi propia casa, una posesión más en el inventario de mis hijos. La presión aumentaba, el aire era cada vez más fino, y sentía como el suelo bajo mis pies se convertía en arenas movedizas, arrastrándome hacia un lugar de desesperación del que temía no poder escapar. No podía seguir así. La pasividad me estaba matando lentamente. Reuniendo un coraje que creía perdido, esperé a que ambos estuvieran en la sala esa noche, absortos en la luz azul de la televisión. Apagué el aparato con el control remoto. El silencio repentino los hizo voltear, molestos. «Necesitamos hablar», dije, y me sorprendió la firmeza de mi propia voz. «La situación de los candados es humillante e inaceptable. Quiero que los quiten ahora mismo». Declan me dedicó una mirada de puro fastidio. «Mamá, por favor, no empieces con el drama. Ya te expliqué que es por el bien de todos. Estás siendo demasiado emocional y no ves el panorama completo». Mi mirada se desvió hacia Silas, mi última esperanza, buscando una fisura en su indiferencia, un vestigio del niño compasivo que recordaba. «Silas, por favor, tú sabes que esto no está bien. Dile algo a tu hermano». Silas se removió incómodo en el sofá, evitando mis ojos a toda costa. Se encogió de hombros, un gesto que me partió el corazón en 2. «Mamá, Declan sabe lo que hace. Él se encarga de las cosas importantes para que nosotros no tengamos que estresarnos. ¿Por qué no puedes simplemente confiar en él?».
La frialdad de su lógica egoísta fue como un muro de hielo. No había malicia en su voz, solo una apatía abismal, una lealtad inquebrantable a la comodidad que el sistema de Declan le garantizaba. En ese instante, el narcisismo familiar se desplegó ante mí en toda su monstruosa claridad. No eran dos individuos, eran una sola entidad antagónica con dos cabezas, un sistema cerrado que se retroalimentaba. Su narrativa era perfecta. Ellos eran los salvadores responsables, y yo, la anciana caprichosa e ingrata que se negaba a ser salvada. La conversación, si es que se le podía llamar así, murió allí. Me di la vuelta y subí a mi habitación, mientras escuchaba cómo volvían a encender la televisión. El diálogo era imposible. Su crueldad no era activa, sino pasiva, una indiferencia tan profunda que me borraba como persona, eliminando cualquier duda sobre la verdadera naturaleza de su cuidado. Esa noche fue la más larga de mi vida. La oscuridad de mi habitación se sentía densa, casi sólida. Di vueltas en la cama, incapaz de encontrar una posición cómoda, con el eco de las palabras de mis hijos rebotando en mi cráneo. La presión emocional era una prensa que me aplastaba el pecho. Me sentía completamente sola, aislada, una náufraga en una isla que antes había sido mi hogar. Y en esa soledad, la duda, esa insidiosa compañera, comenzó a susurrar. ¿Y si tienen razón? ¿Y si de verdad ya no soy capaz de tomar mis propias decisiones? ¿Y si todo esto es producto de mi mente que envejece? La constante manipulación había erosionado mi confianza hasta los cimientos, y por un momento aterrador, la idea de rendirme, de aceptar mi rol de prisionera dócil, pareció el único camino hacia la paz. A la mañana siguiente, con el pretexto de ir a la farmacia por unas vitaminas que Declan había aprobado, salí de la casa sintiendo el sol en mi piel como una caricia extraña. Caminé sin rumbo, dejando que mis pies me llevaran, hasta que me encontré frente a la biblioteca pública. Entré, buscando refugio en el silencio y el olor a papel viejo. Me senté en un rincón apartado, y sin poder contenerme más, las lágrimas que había estado reprimiendo comenzaron a brotar. Lloré en silencio, un llanto amargo por la mujer en la que me había convertido. Fue entonces cuando una voz amable me sacó de mi miseria. Un libro triste, ¿eh? Levanté la vista y vi a una mujer de mi edad, con el pelo plateado cortado a lo garzón y unos ojos que brillaban con inteligencia. Era Willa, la mujer que dirigía el taller de escritura al que siempre había querido asistir. Willa no era solo una bibliotecaria jubilada, era una sobreviviente. Me contó, con una voz que temblaba de orgullo, cómo había escapado de un matrimonio controlador y había reconstruido su vida desde cero. Le conté mi historia, y ella no me ofreció lástima, me ofreció validación. Elise, dijo, su voz firme como una roca, eso no es cuidado, eso es abuso de manual. La única salida es dejar de pedir permiso para vivir tu propia vida. Antes de irme, Willa me invitó a sentarme con ella en la biblioteca. Sacó un termo de té de manzanilla y lo compartimos en silencio, como si el acto de estar juntas fuera suficiente. Cuando estés lista para escribir tu propia historia, aquí estaré, dijo, y su sonrisa fue un refugio contra la tormenta que llevaba dentro. Su número de teléfono, garabateado en un pedazo de papel, se convirtió en mi salvavidas. Impulsada por la fuerza que me infundió la conversación con Willa, decidí hacer un último y desesperado intento de razonar con ellos. Creía, ingenuamente, que si lograba romper el frente unido, podría tener una oportunidad. Mi objetivo era Silas. Me aferraba a la idea de que su crueldad era por omisión, por debilidad, no por convicción. Lo esperé en la cocina, el lugar del crimen, sabiendo que el simbolismo no se le escaparía. Cuando entró a buscar algo de beber, le hablé con una calma que no sentía. Silas, cariño, necesito que me escuches, no como el hermano de Declan, sino como mi hijo. Tu padre estaría desolado si viera esto. Esta casa se construyó con amor, no con reglas de contabilidad. Él me escuchó, visiblemente incómodo, evitando mi mirada, jugueteando con la etiqueta de una botella de agua. Por un instante, creí ver un atisbo de conflicto en sus ojos, un parpadeo del niño sensible que yo había criado con cuentos y abrazos. Pero la comodidad es una adicción poderosa, y la lealtad a su benefactor era más fuerte que su conciencia. Finalmente, suspiró y dijo, con la voz apenas audible, «Mamá, por favor, no compliques las cosas. Declan tiene mucho estrés encima.
Se ocupa de todo para que nosotros no tengamos que preocuparnos. Simplemente déjalo hacer su trabajo. Es lo mejor para todos. La frase «lo mejor para todos» resonó en la habitación. Una mentira tan grande que dejaba sin oxígeno. La puerta a cualquier solución pacífica se cerró con un portazo en mi cara. Su negación de la realidad era una fortaleza inexpugnable. Se habían autoconvencido de una narrativa en la que eran héroes sacrificados, y cualquier intento de cuestionarla era visto como un ataque. La frustración me quemó por dentro, pero esta vez no se disolvió en tristeza. Se cristalizó en una claridad helada y cortante. Ya no había más ruegos que hacer, ni más explicaciones que dar. Si quería recuperar mi vida, no podía esperar a que ellos vieran la luz. Tenía que encender mi propio fuego, uno lo suficientemente grande como para quemar el puente hacia el pasado y alumbrar un nuevo camino. La confrontación ya no era una posibilidad lejana, sino mi único destino. Mientras escuchas, suscríbete y deja tu like. Gracias de corazón. Al día siguiente, regresé a la biblioteca, pero ya no como una víctima en busca de refugio, sino como una investigadora con una misión. Con las instrucciones claras que Willa me había enviado por mensaje de texto, me senté frente a una de las computadoras públicas. Mis manos temblaban al teclear la dirección del banco. Declan siempre me había disuadido de usar la banca en línea, diciendo que era un lío tecnológico y muy inseguro para la gente de mi edad. La verdad descubrí es que era increíblemente simple para cualquiera que no tuviera nada que ocultar. La página se cargó y contuve la respiración mientras introducía la contraseña que recordaba de antes de ceder el control. Lo que apareció en la pantalla fue más devastador que cualquier candado. El historial de transacciones de los últimos 2 años era un diario detallado del saqueo de mi vida. No eran solo los gastos de la casa. Eran cenas en restaurantes de lujo cuyos nombres apenas podía pronunciar, facturas de hoteles boutique en escapadas de fin de semana, compras exorbitantes en tiendas de ropa de marca y aparatos electrónicos de última generación. Era una hemorragia constante y sistemática de los ahorros que John y yo habíamos acumulado durante 40 años de trabajo. Mientras miraba las cifras en la pantalla, sentí que mi corazón se rompía, pero también que algo nuevo nacía en su lugar. Cada transacción era una puñalada, pero también un ladrillo en el muro de mi resolución. No era solo mi dinero lo que me habían robado, era mi confianza, mi identidad, mi tiempo, mi amor. Y en ese momento, juro que escuché una voz dentro de mí, una que no había oído en años, la voz de la joven Elise que creía que podía con todo. Ya es suficiente, eres más que esto. El dolor de la traición era inmenso, pero por debajo de él, una corriente de furia pura y fría comenzó a fluir, limpiando la niebla de la duda y el miedo. Por primera vez, no quería suplicarles ni entenderlos, quería pelear. Por mí, imprimí cada página, cada transacción, cada prueba de su engaño. El papel caliente de la impresora se sentía como un arma en mis manos. Era la prueba irrefutable, en blanco y negro. No era protección, no era mala gestión. Era un robo a sangre fría, perpetrado con sonrisas y falsas palabras de cariño. Este fue mi verdadero punto de inflexión. La víctima se había disuelto en el calor de la impresora, y en su lugar se forjaba una heroína. No una heroína de capa y espada, sino una de facturas bancarias y una voluntad de acero. Ya no se trataba de recuperar mi nevera o mi jardín. Se trataba de reclamar mi vida de las garras de los 2 ladrones a los que había tenido la desgracia de dar a luz. La mujer que salió de la biblioteca no era la misma que había entrado. El temblor de mis manos había desaparecido, reemplazado por una firmeza que sentía nacer desde la médula de mis huesos. La tristeza, que había sido mi compañera constante, se había evaporado, dejando en su lugar una calma letal. La víctima se había disuelto, y en su lugar se erigía una guerrera. Guardé los extractos bancarios impresos en mi bolso como si fueran las tablas de una nueva ley, mi propia declaración de independencia. Mi mente, antes nublada por la duda y el dolor, ahora funcionaba con una claridad y una lógica implacables. Mi primera acción no fue volver a casa para confrontarlos. Eso sería jugar en su terreno, darles la oportunidad de manipular y tergiversar. Mi acción fue caminar directamente a una sucursal del banco, una diferente a la que solía ir, y pedir hablar con el gerente. Mi segunda acción fue llamar a Willa desde el teléfono de la biblioteca. Le conté lo que había encontrado, mi voz desprovista de emoción.
Ella no dijo, te lo dije. Simplemente dijo, bien, ahora tienes las pruebas. Es hora de que conozcas al señor Sterling. No es solo un abogado, es un estratega. Me dio su número y concerté una cita para esa misma tarde. El cambio interno fue sísmico. Había pasado de la parálisis a la acción decidida en cuestión de horas. Cuando finalmente regresé a casa al atardecer, Declan estaba en la cocina, inspeccionando el contenido de la nevera que acababa de abrir. Me miró por encima del hombro. ¿Dónde estabas? Se está haciendo tarde para la cena. Normalmente, me habría disculpado y me habría apresurado a cocinar. Esta vez, pasé de largo sin decir una palabra y subí a mi habitación. Lo sentí seguirme con la mirada, confundido por mi silencio, por la nueva rigidez de mi espalda. Por primera vez en años no bajé la vista. Lo miré directamente, y en sus ojos vi una diminuta chispa de inquietud. La dinámica de poder había comenzado a cambiar de forma irreversible, y él, el gran controlador, acababa de perder el control, y ni siquiera sabía por qué. Siguiendo el meticuloso plan trazado por el señor Sterling, mi primer movimiento fue silencioso pero devastador para ellos. A la mañana siguiente, fui a la nueva sucursal bancaria y abrí una cuenta a mi nombre. Fue un acto administrativo simple, pero para mí se sintió como firmar una nueva constitución para mi vida. El siguiente paso fue redirigir mi pensión, la única fuente de ingresos que ellos no controlaban directamente pero de la que se beneficiaban, a esa nueva cuenta. Finalmente, con la ayuda del gerente, que vio la urgencia y la angustia en mis ojos, presenté una solicitud formal para retirar mi nombre de la cuenta conjunta, transfiriendo el escaso saldo restante a mi refugio seguro. El efecto dominó no tardó en llegar. 2 días después, escuché un portazo que hizo temblar las paredes. Declan irrumpió en la sala, con el rostro desencajado por la furia, su teléfono en la mano. La tarjeta fue rechazada. ¿Qué diablos está pasando con la cuenta, mamá? Está prácticamente vacía. Su pánico era palpable, una grieta en su fachada de imperturbable superioridad. Lo miré desde mi sillón, donde estaba leyendo un libro, y levanté la vista lentamente. He decidido reorganizar mis finanzas personales, Declan, respondí, mi voz tan tranquila como un lago en calma. Su rostro se congestionó. ¿Reorganizar? Tú no reorganizas nada sin consultarme. Yo soy el que gestiona todo esto para evitar desastres, gritó, perdiendo por completo la compostura. La nueva determinación en mi rostro, mi absoluta falta de reacción ante su ira, pareció descolocarlo aún más. Intentó cambiar de táctica, adoptando un tono de falsa preocupación. Mamá, esto es muy peligroso. Podrías cometer un error, perderlo todo. Pero sus palabras, que antes me habrían llenado de miedo, ahora rebotaban en mi nueva armadura. Mi acción había generado la reacción esperada, creando una nueva capa de tensión que dejaba claro que la guerra por mi autonomía no se libraría con súplicas, sino con acciones. Creía que ya había visto lo peor de ellos, que el robo y la humillación eran el fondo del abismo moral al que podían descender. Estaba equivocada. El verdadero fondo era mucho más oscuro. Esa noche, incapaz de dormir, bajé a la cocina por un vaso de agua. Al pasar por el pasillo, escuché voces ahogadas provenientes del estudio de Declan. La puerta estaba entreabierta. Su tono era bajo, conspirador. Reconocí la voz de Silas al otro lado del teléfono. Me detuve, con el corazón martillándome contra las costillas. No te preocupes, le decía Declan. Si sigue con esta rebelión estúpida, pasaremos al plan B. Ya hablé con un contacto. Iniciaremos el proceso para una evaluación de competencia mental. Conseguiremos que un juez la declare incapacitada. Es la única forma de proteger sus bienes. La sangre se convirtió en hielo en mis venas. El vaso de agua se me resbaló de los dedos y se hizo añicos en el suelo. Pero ellos no lo oyeron. No solo me estaban robando el dinero, estaban conspirando para robarme mi propia identidad legal, mi derecho a ser considerada una persona cuerda y capaz. Querían despojarme de mi voz, de mi voluntad, para asegurarse el control absoluto y perpetuo de todo lo que era mío. La revelación fue un golpe de masa, el clímax de la intriga, una traición tan monstruosa que desafiaba la comprensión. El hombre al que le di la vida estaba planeando activamente mi muerte civil. Me apoyé contra la pared, jadeando en silencio, luchando por respirar. El dolor era tan agudo que era físico. Era la traición familiar definitiva, la prueba irrefutable de que en sus corazones no quedaba ni una pizca de amor, ni de decencia,
ni de humanidad, solo una avaricia voraz. Este conocimiento, aunque me destrozó, también me forjó. Solidificó mi resolución de una manera que nada más podría haberlo hecho. Ya no luchaba por mi casa o por mi dinero. Luchaba por mi derecho a existir, por mi mente, por mi nombre. El enfrentamiento final ya no era una opción, era una necesidad existencial. El día del juicio final llegó sin previo aviso, en una tarde gris de domingo. Los llamé a la sala, donde se sentaron en el sofá con aire de suficiencia, probablemente esperando otra súplica emocional que pudieran desestimar. Saqué 2 sobres blancos y gruesos de mi bolso, y los deposité con un suave chasquido sobre la mesa de café que nos separaba. «¿Qué es esto? ¿Una carta de disculpa?», preguntó Declan con arrogancia. Sin responder, deslicé los sobres hacia ellos. Se miraron el uno al otro y luego los abrieron simultáneamente. El silencio que llenó la habitación fue ensordecedor. Dentro de los sobres no había cartas, ni súplicas, ni dinero. Había órdenes de desalojo formales, redactadas por el señor Sterling y selladas por un tribunal. Les otorgaban 30 días naturales para abandonar permanentemente la propiedad. Declan levantó la vista, sus ojos desorbitados, el papel temblando en su mano. No puedes hacer esto», tartamudeó. Luego, la furia lo consumió. «Mamá, después de todo lo que he hecho por ti, ¿así me pagas? He sacrificado mi vida para protegerte, para asegurarme de que no despilfarres todo. Esto es por tu bien, aunque no lo veas». Su grito era una mezcla de ira y victimismo. Silas, viendo la agresión fracasar, probó con la manipulación. «Mamá, no nos hagas esto. Somos tu familia, los únicos que realmente se preocupan por ti. Si nos echas, ¿quién va a cuidar de ti cuando ya no puedas valerte por ti misma?». La calma en mi voz era mi arma más poderosa. Lo corregí, cada palabra precisa y afilada como un bisturí. «No, Declan, esta es mi casa, y el único que ha estado despilfarrando aquí eres tú. Silas, he podido valerme por mí misma toda mi vida, especialmente los años en que los crié a ustedes dos. Es hora de que aprendan a hacer lo mismo. Ustedes cerraron un candado en mi nevera, pero yo he abierto la puerta de mi vida, y esa puerta, a partir de hoy, solo se abre para quienes respeten mi libertad». Su reacción fue una explosión caótica de las tácticas que siempre les habían funcionado. Declan pasó de la incredulidad a la furia. Hizo trizas la orden de desalojo, arrojando los pedazos al aire como confeti de odio. «Después de todo lo que he hecho por ti, he sacrificado mi tiempo para gestionar tus asuntos y así es como me pagas», gritó, su rostro rojo de ira. La ironía de sus palabras era tan grotesca que resultaba casi cómica. Silas, por su parte, intentó una táctica diferente, la de la lástima. Sus ojos se llenaron de lágrimas de cocodrilo. «Mamá, por favor, no nos hagas esto. Somos tu familia. ¿A dónde se supone que vayamos?». La represalia del antagonista no se limitó a esa habitación. En los días siguientes, desplegaron una campaña de desprestigio. Llamaron a tíos, primos y viejos amigos de la familia, contándoles una versión novelada de los hechos en la que yo era una anciana vengativa y mentalmente inestable que los estaba echando a la calle en un capricho. Mi teléfono no paraba de sonar. Cada llamada era una pequeña herida, una prueba de lealtad que no había pedido, pero me mantuve firme, con una calma que sorprendía a mis interlocutores, y a mí misma repetía los hechos, sin adornos ni justificaciones. He decidido vivir sola. Mis hijos son adultos, y es hora de que hagan su propio camino. El coste de la lucha era alto. Cada conversación me dejaba agotada. Ver cómo los hijos que había amado se transformaban en enemigos declarados era una agonía que me desgarraba el alma por las noches. Lloré por la familia que había muerto, por el amor que se había podrido. Pero cada nueva mentira que llegaba a mis oídos, cada intento de manipulación, actuaba como un refuerzo, solidificando la certeza de que había tomado la única decisión posible para sobrevivir. La justicia personal era un sendero empinado y solitario, pero la alternativa era dejarme enterrar en vida. La última semana antes de que se cumpliera el plazo fue la más dura. La casa, que ahora habitaban como fantasmas resentidos, estaba cargada de una tensión silenciosa y hostil. La adrenalina de la confrontación inicial se había disipado, dejando un vacío helado y una fatiga que me calaba hasta los huesos. Una noche, mientras estaba sentada en la oscuridad de la sala, la duda,
Esa serpiente venenosa volvió a enroscarse en mi corazón. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Estaba siendo cruel? ¿Inhumana? Las imágenes de mis hijos cuando eran niños me asaltaron con una viveza brutal. Declan mostrándome con orgullo un dibujo. Silas durmiendo en mi regazo. ¿En qué momento se habían convertido en estos extraños? La noche oscura del alma me reclamó. La soledad, que durante el día se sentía como una promesa de paz, por la noche se transformaba en un monstruo. Me senté en el suelo frío, abracé mis rodillas y me permití romper. Lloré. Lloré por la madre ingenua que había sido, por los hijos que había perdido para siempre, por el amor que se había transformado en cenizas tóxicas. Por un momento de máxima vulnerabilidad, la idea de rendirme fue una tentación casi irresistible. Podía llamarlos, decirles que se quedaran, que todo estaba olvidado. Podía volver a la familiaridad de mi jaula. El dolor de la lucha parecía, en ese instante, peor que el dolor de la sumisión. En medio de esa caída emocional, mis ojos se posaron en la puerta de la nevera. El pequeño agujero donde el pasador del candado había forzado el metal seguía allí, una cicatriz diminuta, pero permanente. Ese pequeño defecto fue mi salvación. Fue un recordatorio tangible de la humillación, del frío del acero, de la nota condescendiente. Recordé las voces ahogadas en el pasillo, conspirando para declararme loca. La empatía por mi yo del pasado, por la mujer que había sufrido en silencio durante años, se alzó como una leona y devoró la lástima que sentía por los hombres en que se habían convertido mis hijos. Mi fuerza definitiva no nació de la rabia, sino del amor propio que finalmente estaba aprendiendo a sentir. Me levanté del suelo, mis piernas entumecidas, pero mi espíritu extrañamente ligero. Las lágrimas se habían secado, y en su lugar había una claridad serena. El momento de debilidad había sido una purga necesaria. La epifanía que surgió de esas cenizas fue simple pero poderosa. El silencio que llenaba la casa no era el sonido de la soledad, sino el sonido de la paz. La ausencia inminente de mis hijos no era una pérdida irreparable, sino una oportunidad invaluable. Ese chispazo de comprensión fue como encender una luz en una habitación que había estado a oscuras durante décadas. Por primera vez, veía el futuro no como un vacío aterrador, sino como un lienzo en blanco, un lienzo que me pertenecía exclusivamente a mí, para pintar con los colores que yo eligiera. Entendí que no los estaba destruyendo, les estaba devolviendo la responsabilidad de sus propias vidas, les estaba dando la dura, pero necesaria, oportunidad de crecer, y, lo más importante, me estaba dando a mí misma la oportunidad de vivir de verdad, no solo de existir como una función de las necesidades de otros. El 30º día amaneció nublado, como si el cielo estuviera conteniendo la respiración. Observé desde la ventana de la sala cómo un camión de mudanzas barato se estacionaba frente a la casa. El señor Sterling estaba a mi lado, una presencia silenciosa y tranquilizadora. Vi a Declan y a Silas cargar cajas con una lentitud resentida, sus movimientos rígidos de ira y humillación. No hubo más gritos ni súplicas. El clímax de la acción no fue una explosión, sino la ejecución tranquila y metódica de una decisión inamovible. Estaba tomando el control definitivo, no con fuerza bruta, sino con la autoridad serena de la ley y la convicción moral. Cuando la última caja abollada fue subida al camión, salí al porche. Les entregué una última carta, escrita de mi puño y letra. No era una orden ni una acusación, sino un cierre. En ella les decía que su verdadera herencia no estaba en mi cuenta bancaria, sino en los valores de integridad y respeto que su padre y yo habíamos tratado de enseñarles, y que esperaba que algún día decidieran reclamarla. Era mi forma de poner el punto final, de ser yo quien definiera los términos de nuestra despedida. Cuando el camión dobló la esquina y desapareció, un silencio de una calidad completamente nueva descendió sobre la casa. No era un silencio tenso ni vacío. Era un silencio lleno de potencial, el silencio de un espacio limpio. Mi primera decisión crucial como mujer libre fue llamar a un cerrajero. El sonido de los viejos mecanismos siendo reemplazados por cerraduras nuevas y sólidas fue la música más dulce que había escuchado en años. Cada clic del metal era un verso en mi poema de liberación. No era un acto de miedo, sino de soberanía. Estaba declarando que esa casa, y la vida dentro de ella, volvían a ser mi territorio sagrado, y que a partir de ahora,
La entrada solo se concedería por invitación, basada en el respeto y no en la sangre. Esa tarde, caminé por las habitaciones vacías, olían a polvo y a libertad. Me detuve en el umbral de la habitación de Declan, luego en la de Silas. No sentí tristeza, sino una extraña ligereza. Estaba despojando a la casa de sus fantasmas. Mi siguiente decisión fue abrir todas las ventanas, de par en par, dejando que la brisa fresca de la tarde barriera los últimos vestigios de su presencia opresiva. El poder que había estado buscando durante tanto tiempo no consistía en dominar a otros, sino en la simple y profunda capacidad de respirar libremente en mi propio hogar, de ser la única dueña de mi paz y de mi tiempo. Y ese poder, finalmente, era mío. La caída de mis hijos no fue un espectáculo que yo disfrutara, sino la consecuencia natural e inevitable de la gravedad. Declan, que había construido su fachada de éxito con mi dinero, vio cómo su castillo de naipes se derrumbaba. Sin mis ahorros para financiar sus excesos, su empresa de tecnología, construida sobre mentiras y deudas, quebró estrepitosamente, obligándolo a vender su coche de lujo y mudarse a un apartamento diminuto y húmedo en las afueras. Silas, que había vivido de mi generosidad sin cuestionarla, enfrentó la realidad de un trabajo agotador en una cafetería, donde las propinas apenas cubrían sus gastos. Sus proyectos artísticos, financiados por mis ahorros, quedaron abandonados en el anexo que ahora alquilaba a extraños. La vida les había devuelto el peso de su codicia, y yo, finalmente libre, observaba su caída desde la serenidad de mi jardín floreciente. Mientras sus mundos se encogían, el mío se expandía de formas que nunca había imaginado. Mi primera acción transformadora fue matricularme en ese taller de cerámica del centro comunitario. La sensación de la arcilla fría y sin forma girando bajo mis manos se convirtió en una terapia, una metáfora perfecta de mi propia vida. Con paciencia y firmeza, estaba moldeando algo nuevo, útil y hermoso, a partir del caos. Cada cuenco, cada jarrón que salía del horno, era una pequeña victoria, un testimonio tangible de mi capacidad para la creación y la resiliencia. Mi segunda acción liberadora fue atacar el jardín delantero con una energía renovada. Arranqué las malas hierbas del abandono, preparé la tierra y finalmente planté esa hilera de rosales pis. Cuidar de ellos, regarlos, podarlos y ver cómo los primeros capullos se abrían en flores magníficas se convirtió en mi ritual diario. El florecimiento de mi jardín era un espejo de mi propio renacimiento. La verdadera catarsis no provino de su caída, sino de mi propio y vibrante florecimiento, de la justicia poética de ver belleza creciendo, donde antes solo había habido negligencia y control. Unos 6 meses después de su partida, intentaron un último y torpe asalto. Aparecieron en mi puerta sin avisar, con aspecto cansado y derrotado. Era su intento de intervención familiar, orquestada por Declan, con Silas a remolque. Su objetivo, ahora lo veía claro, era apelar a mi culpa de madre para intentar recuperar algún tipo de control o beneficio, pero la mujer que les abrió la puerta ya no era la misma persona frágil que habían dejado atrás. Estaba serena, segura de mí misma y, lo más importante, no estaba sola. Willa estaba conmigo en la sala, compartiendo una taza de té y unas galletas que yo misma había horneado. Declan empezó un discurso ensayado sobre la importancia de la familia y cómo quizás todos habíamos reaccionado de forma exagerada. Silas murmuró algo sobre echarme de menos. Willa, sentada a mi lado, no dijo una palabra, pero su mano apretó la mía bajo la mesa cuando Declan alzó la voz. Su presencia era un recordatorio de que ya no estaba sola, de que había encontrado una familia elegida que valía más que la sangre que intentaba manipularme. En lugar de entrar en un debate emocional, deslicé sobre la mesa una carpeta que el señor Sterling me había aconsejado tener preparada. Contenía una copia de la orden de desalojo, una evaluación psiquiátrica reciente que confirmaba mi perfecta salud mental y una advertencia legal formal contra cualquier tipo de acoso. Les dije, con una voz tranquila pero firme, que la puerta a una futura relación no estaba cerrada, pero que la llave era el respeto. Un respeto genuino y demostrado, no palabras vacías. Les expliqué que cualquier relación tendría que ser en mis términos, con límites claros y saludables. No hubo una reconciliación de película ese día. Hubo una redefinición, un distanciamiento necesario para que yo pudiera seguir creciendo y para que ellos, quizás, pudieran empezar a hacerlo. Aprendí que a veces
El mayor acto de amor es establecer las fronteras más firmes. Ha pasado un año. Mi casa respira con el aroma dulce de las rosas pis, que se cuelan por las ventanas abiertas, mezclándose con el olor cálido de la arcilla seca en mis manos, el zumbido suave de las abejas en el jardín y el crujido de las galletas que horneo para mis vecinas llenan el aire de una música tranquila. Cada jueves, el tintineo de las tazas de té que comparto con Willa en mi cocina libre de candados es un himno a mi nueva vida, una sinfonía de paz que nunca creí posible. Mi vida está poblada de afectos basados en el respeto mutuo, gente que me valora por la mujer que soy. A veces recibo un mensaje de texto de Silas. Suelen ser cortos, incómodos, preguntando cómo están las rosas. En ellos, percibo el tenue brote del remordimiento, el posible inicio de un largo viaje hacia la madurez. De Declan no he sabido mucho, solo rumores de que está luchando por mantenerse a flote. He aceptado que su redención no es mi responsabilidad. La mía sí lo era, y la he abrazado con todas mis fuerzas. El final feliz y la lección aprendida no es que los villanos reciban su castigo, sino que la heroína descubre que su felicidad nunca dependió de ellos en primer lugar. Miro mis manos ahora. A menudo están manchadas de arcilla seca o de tierra fértil. Son las manos de una creadora, de una constructora. La reflexión final que me acompaña cada día es que la verdadera libertad no es la ausencia de lazos, sino la capacidad de elegir cuáles te nutren y cuáles te encadenan. La llave que me liberó no fue la que el cerrajero instaló en mi puerta, sino la que yo misma forjé para abrir la jaula invisible que tenía dentro. Cada mañana, paso por la nevera y toco la cicatriz donde el candado dejó su marca. No es un recordatorio de la humillación, sino de la fuerza que encontré para romper esas cadenas. La verdadera llave nunca fue de metal, estaba dentro de mí, forjada en el fuego de mi resistencia, y con ella he abierto un mundo que es enteramente mío. Fin de la historia. Si algo en esta historia tocó tu vida, regálanos un like y suscríbete. Tal vez la próxima historia sea justo la que estabas esperando.